Hoy estaremos hablando de la segunda lección del Camino de Cristo llamado la Trinidad, una comunión de personas. Esa lección cubre tres temas básicos. Primero, da una prueba racional de la existencia de Dios. Segundo, cubre los atributos de Dios, lo que podemos saber acerca de Dios usando nuestra razón. Y finalmente, entra en la comprensión católica de Dios como Trinidad. La Trinidad es quien es Dios en sí mismo, la vida interior de Dios que nos ha mostrado a través de su Hijo. Así que hoy quiero darle esa prueba racional de la existencia de Dios. Y luego vamos a discutir cómo sabemos que Dios es una Trinidad de personas y lo que eso significa. Ahora, primero queremos entender esa prueba racional de la existencia de Dios. Muchos los que no creen en Dios criticarían a las personas por creer en Dios, como si creer en Dios fuera como creer en un cuento de hadas. Los no creyentes a veces sugieren que nuestra creencia en Dios es algo así, que creemos en un Dios de cuento de hadas. Pero esa no es en absoluta la verdad de nuestra creencia. Creemos en un Dios que realmente podemos probar que existe. Y a lo largo de la historia cristiana ha habido un gran número de pruebas de la existencia de Dios. Una de esas pruebas se llama el argumento de la contingencia. Dice así: mira a tu alrededor todo lo que hay en el mundo. Ahora enfócate en algo en particular. Elijamos un árbol. Ese árbol no se mantiene en existencia, tiene que depender de algo más para su existencia. ¿Evidencia de eso? Bueno, en un momento solo había una semilla, no un árbol. Y un día ese árbol dejará de existir, tal vez por un incendio o una motosierra. El árbol no puede mantenerse en existencia. Es contingente o innecesario, no tiene que existir. Eso significa que para que exista algo más debe mantenerlo en existencia. Todo lo que vemos es así. Todo lo que vemos es contingente, depende de otra cosa para su existencia. Pero no todo puede ser contingente. Algo debe existir necesariamente. Si no hubiera una cosa que existiera necesariamente, es decir, que no dependiera de ninguna otra cosa, entonces no habría base para que todo dependiera. Debe haber una cosa que exista por necesidad, una cosa cuya existencia no dependa de la existencia de cualquier otra cosa. Esa única cosa es Dios. Dios es el ser que existe por necesidad. Dios existe y proporciona la base para la existencia de todo lo demás. Los católicos no creemos en un cuento de hadas. Creemos en un Dios que sabemos que existe. Hablemos ahora de Dios como la Trinidad. Piénsalo así. Cuando conoces a alguien por primera vez, puedes descubrir algunas cosas sobre ellos con bastante facilidad. Aprendes lo básico sobre esa persona, cuántos hermanos o hermanas tiene, dónde creció, ese tipo de cosas. Podrías saber algunas cosas sobre ellos, pero realmente no los conocerías. A medida que conocemos a alguien, compartimos más y más cosas sobre nosotros mismos. Llegamos a conocerlos más profunda e íntimamente. Nos dicen quiénes son realmente en lo interior. Cuanto más los conocemos, más llegamos a entenderlos. Eso es muy parecido a nuestra comprensión de Dios como la Trinidad. Podemos saber todo tipo de cosas acerca de Dios, como que existe y es todopoderoso, usando nuestra razón. Podemos resolver esas cosas, pero no podemos saber quién es Dios por dentro a menos que nos hable de sí mismo, a menos que nos lo muestre. No podemos entender cada detalle del misterio de Dios a menos que Él nos deje entrar.
Y eso es precisamente lo que Dios ha hecho. Eso es lo que Dios ha hecho al revelarse a lo largo de la historia al pueblo judío. Y Dios nos dio la plenitud de la revelación en Cristo. ¿Y qué reveló Dios acerca de sí mismo? Dios reveló que Él es, de hecho, una trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios se reveló como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Todos son igualmente Dios, pero son personas distintas. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Ninguno de ellos es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tampoco es uno de ellos. Más bien, son personas distintas, todas igualmente Dios y un solo Dios, pero tres personas distintas de este único Dios. Algunos pasajes de la Sagrada Escritura nos ayudan a comprender cómo Dios se reveló como Trinidad. Por ejemplo, en Mateo 28:20, Cristo ordena a los apóstoles que vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el propio bautismo de Jesús, la voz del Padre desde el cielo dice, «Este es mi Hijo amado», mientras que el Espíritu Santo desciende como paloma. Muchas veces San Pablo saluda a las personas invocando a la Trinidad diciendo, «La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes». Pasajes como ese expresan las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios, pero son un solo Dios. Así es Dios por dentro, tres personas en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vemos, mis queridos hermanos y hermanas, que nuestra creencia católica en la existencia de Dios es completamente racional y que nuestra creencia católica en la Trinidad es completamente bíblica.